Perfecto. Gracias. Y entonces, pero es hacer clic nada más. Voy a traer un librito porque es que... Ah, ya. Sí, más fácil. Y acá puedo ir atrás si es necesario. Sí, o de pronto es más fácil con esta ruedita hacia abajo y hacia arriba te devuelvo. Ah, correcto. Sí. Bueno, muchas gracias. Ok, muy buenos días. Saludos desde, bueno, no sé desde dónde, desde donde vivimos en el 182 de Bogotá o desde los Estados Unidos o desde el cielo donde está realmente nuestra ciudadanía. Pero bueno, estamos muy alegres de estar aquí. Ya Santiago nos ha introducido. Aarón Campbell me llamo, mi esposa Ana, nuestro hijito Luca está ahí comodito. Gracias por recibirnos, es un privilegio estar aquí. Nosotros tenemos como casi 3 meses que estamos acá en Bogotá, entonces ahorita pueden orar que aprueben el trámite ¿cómo se dice? De estadía, sí, porque tienes que renovar los 90 días de turismo y después, Dios mediante, pedimos visa de religioso. Entonces, todos esos trámites, no se sabe, pero oramos que Dios facilite eso con el gobierno. Bueno, aquí estamos queriendo ver en cómo podemos apoyar a la misión acá en Colombia. Y así he conocido a Santiago Ordeñas y nos ha invitado para visitar a ustedes y estamos muy contentos de estar aquí. En esta mañana vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2 y los primeros 10 versículos. Pero antes de llegar ahí, quiero contarles un poquito acerca de nuestro hijito. Aquí está Luca James. Nuestro hijito Luca, James es su segundo nombre. En la pantalla puede ver su ecografía cuando estaba como de 6 meses más o menos. Estábamos en Perú juntos y pasaron varias cosas en Perú. Mi esposa se enfermó de dengue, de otras cosas, pero gracias a Dios, Luca seguía creciendo y nació muy bien en el estado de, bueno, puedo indicar con esto también. En el estado de Iowa, nos fuimos a un hospital en una ciudad más grande por algunas complicaciones, pero gracias a Dios nació bien y crecía. Aquí está como a 8 meses después de nacer, más o menos, supongo. Um, pero es muy importante que crezca un niño, ¿verdad? 3 meses en la foto. Bueno, mi esposa sabe mejor que yo. 3 meses. Es muy importante que crezca un niño, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando tenía 6 meses más o menos, en junio, julio, agosto del año pasado, que empezamos a preocuparnos mucho porque no subía de peso. Medimos como una vez subió 1 libra, pero la siguiente vez como que había bajado de nuevo y la otra vez no había subido y estaba con algunas dificultades en mamar con la leche. Y entonces se preocupa mucho cuando un niño no crece, ¿verdad? Nos fuimos a unos doctores, estábamos en ese tiempo viajando, visitando a mi familia que vive en otro estado, en el estado de Washington, en el occidente. Y bueno, ahí no conocíamos, no teníamos médico, pero creo que buscamos a alguien que podía indicar algo. Empezamos a comprar, ¿cómo se dice? El formulario. No funcionó uno, teníamos que comprar otro y probar diferentes formularios.
para que coma, para que crezca. No es normal que un bebé no come, ¿verdad? O que no crezca. Gracias a Dios empezó a crecer, tal vez septiembre empezó a crecer un poco más constante, mayormente cuando empezamos a darle algunas comiditas sólidas, como el aguacate, como la salsa de manzana, cosas así. Ahí sí empezaba a comer más y crecer más. Y gracias a Dios, hoy en día no tiene ningún problema con eso. Come demasiado y crece bastante. Si le ves haciendo así, es porque más comida quiere. Eso significa más en lengua de señales. Pero bueno, entonces gracias a Dios ha crecido. Pero sabes que también tampoco puede crecer un bebé solo. No, si dejas solo a un bebé, no va a pasar nada, no va a crecer, más bien muere por falta de cuidado. Lucas necesita su familia. Aquí estamos el día de la resurrección. En los estados es costumbre vestirse bonito y sacar una foto en familia. Entonces aquí está nuestra foto. En Primera de Pedro vamos a ver algunas metáforas. Las metáforas son para ilustrar, para mostrar la vida del creyente es parecido a esto o parecido a aquello. La primera metáfora va a ser como un niño recién nacido que debería desear la leche pura de la palabra para crecer, ¿verdad? Entonces pensaba muy apropiado contarles un poquito de Luca, que ahora hoy en día tiene 1 año más 3 meses, va a 15 meses por ahí. Y gracias a Dios está creciendo muy bien. Vamos a Primera de Pedro, si tienen su Biblia ahí, pueden ir abriéndolo, pero antes de llegar a leer el pasaje, quiero introducir mi bosquejo. Mi bosquejo va a ser así. Primero vamos a ver la nueva vida, que es la metáfora, metáfora, perdón, la metáfora del niño que debe tomar para crecer. Después vamos a ver nueva comunidad y vamos a ver dos metáforas así por lo menos que describen la comunidad de los creyentes, que es la iglesia. Y al final vamos a ver la nueva misión que tenemos como comunidad nueva con nueva vida bajo la soberanía de Dios, bajo a Jesucristo nuestro Salvador. Ahora sí, leemos el pasaje. He puesto acá a 1 de Pedro 2, versículos 1 a 3, pero si tienes Biblia, prefería que tienen ahí abierta su Biblia para también mirar en su Biblia, pero también voy a mostrarles unas cositas en la pantalla para facilitar. Leemos juntos. 1 de Pedro 2, estoy en la nueva traducción de las Américas. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hasta ahí vamos a orar. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que has hecho y has ofrecido a nosotros que conocemos en ti. Gracias que por tu palabra podemos crecer y que por la iglesia podemos crecer y estar en ti. Ayúdanos entonces en el estudio de tu palabra y ayúdanos a crecer, que no solamente escuchemos, sino que también obedezcamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, según este pasaje, ¿cuál es la primera metáfora? Ya he mencionado, creo. La nueva vida es como, ¿qué tipo de persona, de cosa? Un niño recién nacido y el alimento que necesita, que es la leche, ¿verdad? Entonces aquí presenta esa metáfora, esa comparación. Hay nueva vida para los que están en Jesucristo. Es como nacer de nuevo, como Jesús mismo dice. Y debe cambiar todo y necesitas entonces crecer.
así como Lucas necesitaba comer para crecer. Si no creces, no sigues con vida. O tal vez no tenías vida en principio. Si nunca has crecido en tu fe, tal vez deberías reflexionar un poco cómo es tu fe, en quién está tu fe. ¿Cuál es la leche pura, según la metáfora, que deben buscar los creyentes para poder crecer? La palabra de Dios. Podemos crecer por medio de la palabra de Dios. No es tanto simplemente para quedar mejor informados. La palabra tiene mucha información, ¿verdad? Pero no es simplemente para eso, no es para ser más eruditas solamente, sino mirar versículo 3, si es que han probado la bondad del Señor. Si has probado su bondad, vas a querer crecer en su bondad y probar y conocer más la bondad del Señor. Es para crecer en tu relación con Dios. Interesante la frase que usa en versículo 2, para que por ella crezcan para salvación. He mirado algunas versiones y cada cual tiene su diferente manera de traducir eso. Voy a mover esto un ratito. Acá en la Reina Valera dice, crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación, muy parecido. En Nueva Versión Internacional, para que y por medio de ella crecerán en su salvación. Y en Nueva Traducción Viviente, me gusta esa traducción en este caso, dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Creo que las palabras originales pueden significar como cualquier de esos, pero basados en el contexto. Lo necesario es notar que no está diciendo que vas a lograr salvación una vez que crezcas en la palabra de Dios. No, la salvación ya logró Jesucristo, ¿verdad? Pero la experiencia de la salvación, e incluso esa palabra salvación, a veces en la Biblia se usa también para describir no solamente el momento de conocer a Dios y ser salvo del pecado delante de Dios para tener vida eterna, sino también del proceso de conocer más a Dios, del proceso de saber, de conocerle y de crecer en la santidad para ser más como Cristo y más como Dios nos ha creado para ser, un proceso de restauración a la imagen de Dios. Entonces, hay que crecer para la salvación o en la salvación o a una experiencia plena de la salvación que Cristo ya ha ganado, que es únicamente por medio de la obra de Jesucristo. Bueno, y vamos a ver un poco más de lo que significa eso en cuanto a lo que vamos en el siguiente punto de la comunidad. Porque tan importante que es estudiar la palabra de Dios, creo que este pasaje no está hablando simplemente de ir a tu estudio, coger tu Biblia, sentarte y leer, y leer, y leer, y crecer, como te dije, para ser más erudita, pero para ser así solamente sobresaliendo en tu entendimiento de la palabra de Dios como individual. No es solamente para el individual, sino que para crecer, como Lucas necesita su familia, para crecer también cada uno de nosotros necesitamos la comunidad, la familia de Dios. Entonces vamos a seguir con los versículos que siguen a partir del versículo 4 para ver la nueva comunidad. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado.
Este precioso valor, pues, para ustedes, es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Por si acaso, hay algunas cosas que mencionan en este pasaje que no vamos a tocar en esta mañana. No estoy aquí para enseñarte cada detalle que está en ese pasaje. Más bien quiero enfocarme en las partes que muestran cómo es la nueva comunidad que tienen los creyentes. ¿Qué metáforas pueden ver en estos versículos ahora? Piedras. Piedras vivas. ¿Cuáles son las piedras? Nosotros, ¿verdad? Pero hay una piedra especial también. Hay una piedra angular, fundamental del cimiento, del fundamento, que es ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces ahí está nuestra segunda metáfora. Y me muestra que si eres de Cristo, no eres solo, eres parte de una nueva comunidad que Dios está edificando. Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento, es el cimiento, pero nosotros somos colocados encima para formar una nueva estructura, una casa espiritual, según versículo cuál, versículo 5. Qué interesante esa metáfora, pero sabes que Pedro no ha inventado esas metáforas, no ha quedado pensando, ¿sabes qué? Jesucristo es parecido, podría compararle con un cimiento. Más bien, Pedro estaba estudiando su Biblia y mirando y tal vez acordándose de lo que Jesús había enseñado, porque él también era discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo había dicho justamente a Pedro esto en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesucristo mismo había dicho a Pedro que va a empezar a edificar algo, edificar una iglesia. Esa palabra podría significar simplemente comunidad, pueden significar personas que están reunidas, pero por medio de Jesús toma un significado muy especial, muy importante, porque no es cualquier pueblo, cualquier comunidad. Vamos a ver más allá en nuestro pasaje de Primera de Pedro, unas descripciones de esa iglesia, de esa comunidad. Jesús también dijo unos capítulos más adelante en el libro de Mateo, Mateo 21, 42. Jesús en ese pasaje recién ha estado en el templo y recién ha hecho, ¿cómo se dice? Como que ha revolcado las mesas del templo como para decir, ustedes no están usando esa casa como debería ser usado, es la casa de mi padre, y básicamente tomó autoridad sobre el templo. Cuando pasó eso, los sacerdotes, los religiosos le preguntaban, ¿con qué autoridad hagas esas cosas? ¿Con qué autoridad vienes para tomar control de nuestro templo de Dios? Entonces Jesús respondió con una parábola. Esa parábola es la parábola, no he puesto todo eso en la pantalla, pero es la parábola de del vino, no, de la viña y los viñedores, eso, los trabajadores en la viña que no era suyo, era del dueño, pero ellos entonces no estaban haciendo bien con el dueño y el dueño manda hasta su hijo y matan a su hijo. Entonces eso queda en la explicación de eso, que está contestando Jesús acerca de su autoridad incluso sobre el templo.
y responde así. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y maravilloso es a nuestros ojos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Alguien que tiene su Biblia ahí, ¿cuál versículo de Primera de Pedro 2 parece a ese versículo? El 7, correcto. Es, es, es lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está citando algo. Alguien en su Biblia, en Primera de Pedro 2, 7, tiene una pequeña letra, un pequeño número con una nota que indica de dónde está citando. Correcto, Salmos 118, versículos 22 y 23. No vamos a buscarlo ahorita porque, bueno, es lo mismo que tenemos acá, básicamente. Pero es un salmo que algunos han interpretado como hablando de la edificación del templo y mientras están edificando el templo, se encuentra una piedra que debería ser fundamental, pero los edificadores lo desechan, como que no, no vamos a usar eso, pero al fin llega a ser la piedra más importante. Bueno, algo así va la historia, pero llega a ser mesiánico, llega a hablar del Mesías, de Jesucristo, porque Él es la piedra angular, el fundamental de una nueva construcción, un nuevo templo, ¿verdad? Y el que desecharon los religiosos, pero él realmente era el único que podía ser la fundación de un nuevo, no es exactamente una nueva religión, pero un nuevo pueblo de Dios. Y Jesús dice en Mateo 21, versículo 44, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Pedro seguramente estaba ahí escuchando esas palabras y pensando, wow, qué cosa tremendo que dice Jesús. Y está implicando que él mismo es la piedra angular. Y entonces ahora cuando Pedro escribe a la iglesia, usa las mismas palabras para describir a Jesucristo. ¿Qué otra palabra entonces podríamos usar para esa frase casa espiritual que se encuentra en Primera de Pedro 2? ¿Qué es una casa espiritual? Bueno, lugar de adoración que en el tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaba? El templo, ¿verdad? Creo que Pedro estaba hablando de la construcción de un nuevo templo, así como Jesús en este pasaje. El templo era el lugar que Dios habitaba, donde puedes acercarte a la presencia de Dios, pero ahora el templo está en otro lugar o en diferentes lugares, podrías decir. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el día de Pentecostés? Si no te acuerdas, aquí está en la pantalla. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Lo interesante es que en el idioma original, viento y espíritu son muy parecidos. Entonces, ese viento representa algo que vas a ver un poco más abajo, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Y qué representaba ese fuego? Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Como varias formas, viento, fuego, lenguas, pero todo para mostrar
que la presencia de Dios ahora habita en el nuevo templo, que es los creyentes, ¿verdad? La inauguración, podrías decir, del nuevo templo. Entonces, seguimos, regresamos a Primera de Pedro. Vemos ahí la metáfora del templo, de la casa espiritual, pero también hay otra metáfora que lo sigue en versículo 5. ¿Qué otra metáfora, qué otra comparación hace con los creyentes? Un sacerdocio espiritual, santo, un sacerdocio santo. Entonces, el propósito de ser un templo tiene que ver con ser un sacerdocio, que los sacerdotes eran las personas especiales escogidos por Dios para acercarse a Dios, presentar las ofrendas, adorar a Dios en su presencia y después, saliendo de la presencia de Dios, representar a Dios delante del pueblo. Y ahora dice de no solamente de ciertos creyentes, sino de la iglesia para un sacerdocio santo. ¿Con qué fin? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que antes, ¿se acuerdan que había una cortina que separaba del lugar santísimo y solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, podía pasar esa cortina una vez al año? ¿Verdad? ¿Qué pasó con esa cortina cuando murió Jesús? Se rascó de arriba hasta abajo, como para mostrar que el lugar para acercarte a la presencia de Dios ahora está abierto. Pero no significa que cualquier persona puede marcharse, entrar en la presencia de Dios con el pecado en su corazón, sino que como dice aquí en fin del versículo 5, por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él tenemos entrada a la presencia de Dios. Y otra vez, no está hablando simplemente en términos individuales, no está hablando solamente de que yo puedo entrar, está hablando de la iglesia, edificado juntos como el nuevo templo, como sacerdocio santo, con la tarea el privilegio y la responsabilidad de adorar en la presencia de Dios. Entonces, sí, hay que seguir porque hay un poco más en versículos 9 y 10. Sí, bueno, voy atrás uno. Hay un poco más en versículos 9 y 10 que hablan de esa comunidad. Y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Otra vez usa esa palabra sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Habla de la nueva identidad de esa comunidad de creyentes como linaje escogido, una sola familia. Linaje habla de familia, ¿verdad? Y en otros pasajes habla de la iglesia como familia. Habla de real sacerdocio, que es como una responsabilidad que tenemos compartidos. Nación santa, que es como una ciudadanía y una lealtad compartida, como esa comunidad. Pero en fin, creo que lo más importante es la relación que tenemos como pueblo adquirido para posesión de Dios. Y más abajo dice que ahora son el pueblo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué llamado asombroso! Elegido, real, real sacerdocio. Aquí dice que podría ser como podría significar en servicio de rey. Y hay un versículo, no sé si lo puse acá en la pantalla o no, que también habla del real sacerdocio.
parece que olvidé ponerlo, perdón, pero está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, cuando dice, cuando están alabando al Cordero, dicen, los han hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinará sobre la tierra, hablando de los que son salvos por medio de Jesucristo. Habla de un reino futuro y todavía hoy en día no tenemos la delegación, no tenemos la misión de tomar control político y reinar físicamente sobre esta tierra. Eso es algo que va a ser para el futuro cuando Jesucristo regresa. Pero aún así, hoy en día incluso Pedro les llama real sacerdocio. Qué hermoso. ¿Qué más dice acá? Llamado para pertenecer a Dios. Esa es nuestra identidad por medio de Cristo. Pero quiero que observen también que no es la primera vez. Hemos visto que cuando Pedro usa esas palabras acerca de la piedra y de la nueva construcción del nuevo templo, es algo que ya se había escrito antes. También aquí, esas palabras se encuentran casi iguales, pero no palabra por palabra, pero los mismos términos. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. Ahora pues, si en verdad escuchen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los, ¿quién? Israelitas. Pero qué interesante que aquí habla de la iglesia. Una vez leí un comentario que estaba diciendo que, o un sitio web que estaba diciendo que Primera de Pedro tiene que ser escrito solamente para creyentes judíos, porque esos términos son escritos acerca de la nación de Israel. Pero han visto en versículo 10 que dice, en otro tiempo ustedes no eran pueblo. Yo creo que está escrito y otros comentarios dicen lo mismo. Está escrito a gentiles y también judíos, pero a todos los creyentes. Pero qué interesante que usa los términos que eran justamente para la nación de Israel, pero solamente si guardan su pacto. Si es que los judíos guardaran su pacto, entonces serían delante de todas las naciones conocidos como el pueblo que Dios ha escogido, recibiendo las bendiciones del Dios vivo, como un sacerdocio que, ¿se acuerdan? El sacerdote es quien puede entrar en la presencia de Dios y quien puede salir representando a Dios. Y eso sería no solamente los sacerdotes, sino todo el pueblo de Israel de alguna forma, porque tenían el templo de Dios en medio de ellos. Y entonces serían representantes delante de todo el mundo del Dios verdadero. Pero realmente eso no empezó con el pueblo de Israel, sino que incluso esa idea de tener acceso a la presencia de Dios como el tesoro especial de Dios, como sacerdocio real, realmente es lo que Adán y Eva deberían haber sido. Y la humanidad entera debería haber sido, porque Adán y Eva fueron creados como tesoro especial, como creación especial de Dios, ¿verdad? Dios les dio dominio sobre el resto de su creación. Y si no hubiera sido por el pecado, hubieran multiplicado para ser una nación santa y un pueblo especial de Dios. Entonces, yo creo que cuando Pedro usa esos términos para hablar de la iglesia, no solamente debemos decir, ay, qué privilegio que tenemos, sino debemos reconocer que hay una restauración pasando aquí. Dios está restaurando la relación que perdieron Adán y Eva cuando pecaron. Y Dios está dando el privilegio
que debería haber tenido Israel en presencia de Dios, pero ahora a los creyentes en Jesucristo. Dios está restaurando eso en nosotros. Y para mí eso me hace sentir aún más privilegiado, porque no es solamente un rol especial, es un momento climático en la historia del mundo y de la misión de Dios, cuando Él ha abierto su plan por medio de Jesucristo, va restaurando lo que ha querido desde el principio para la humanidad. Pero ahora en Jesucristo tenemos libre acceso a Dios y a su presencia por medio de Jesucristo. Qué hermoso. Hay que seguir. El siguiente, otra observación en cuanto a esto, que es algo que ya como mencioné un poquito en los versículos anteriores, pero han dado cuenta que todos estos términos están en el singular. Son linaje, un linaje, son un sacerdocio, son una nación, son una posesión de Dios. Entonces, no habla simplemente del individuo, aunque sí, se base en cada individuo, cada persona quien tiene que decidir qué respuesta dar delante del regalo de la salvación que Dios ofrece. Cada persona, como dice en versículo 4, viniendo a Él. Cada persona tiene que venir a Él y creer en Él, como menciona también en versículo 7. Para ustedes los que creen. Eso tiene que ver con el individuo. Pero como mencioné antes, una vez que recibes a Cristo, Dios te coloca dentro de esa comunidad, dentro de ese nuevo edificio, de ese linaje, sacerdocio, nación, posesión de Dios. Ahora, estuve hablando de la familia nuestra. ¿Cuántos aquí dirían que la familia es algo importante? Es, ¿verdad? ¿Qué pasa con un joven? Digamos que un joven se casa, pero sigue viviendo como si fuera soltero. Sigue pensando solamente en sus propios gustos, sus propias necesidades, pero no en los de su familia. Nunca comenta sus planes a su esposa, sino que salga cuando quiera. Ella nunca sabe dónde está ni cuándo va a llegar de vuelta. Tiene sus planes y sus metas, pero son basados en sus anhelos personales y no basados en lo que necesita su familia o su matrimonio. ¿Qué aconsejarías a tal chico, a un joven así, casado? Está en papel, está casado, ¿verdad? Es casado, pero necesita aprender a jugar el papel del casado, ¿verdad? En realidad está jugando como si fuera todavía soltero. Mi cultura estadounidense es muy individualista, demasiado. Cada persona pensando en lo suyo, en salir adelante, en ser lo máximo que pueda ser. Y la realidad es que acá en la ciudad, ustedes están un poquito afuera de Bogotá, ¿verdad? Pero es ciudad todavía. Acá en la ciudad también tiene un poco de esa idea individualista. Hay una desconfianza de las personas que no conoces. Sí es importante, creo, para la cultura colombiana, la familia, y voy aprendiendo más de su cultura de ustedes. Pero hay culturas donde es aún más importante, que nos puede enseñar más de lo que es ser comunidad. Por ejemplo, piensa en comunidades indígenas. Ahí sí, el tribu es todo y es muy importante ser parte de tu comunidad. Una persona que sale a hacer su propia cosa, que no contribuye al tribu, básicamente ha rechazado todo y va a sufrir el rechazo de todo. También en la Asia, hay muchos lugares en Medio Oriente, en la Asia, donde la familia, la comunidad es aún más importante que podemos imaginar. Hay un dicho en japonés que dice, el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo.
el martillazo. Es decir, si quieres sobresalir, no. A golpes, aunque sea, la comunidad va a corregirte para que seas parte de la comunidad. Y para los que sean creyentes ahí, puede ser muy difíciles. Los que quieren salir a esa comunidad o la religión de su tribu. ¿Se acuerda qué dice Jesús acerca de la lealtad familiar en cuanto a los que le siguen? ¿Qué dice en cuanto a tu sentimiento hacia tus padres, tu esposa, tus hijos? Es más importante hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en un versículo chocante dice que el que no odia incluso a su familia no es digno de mí. Y no está hablando, yo creo, literalmente de odiar, sino que está diciendo que tienes una nueva lealtad que va aún más allá de la familia. Para los judíos también tenían un concepto muy importante de la familia y de la comunidad, especialmente los judíos que vivían en otras partes, que vivían como comunidad judía dentro de una nación que no entendía su religión, sus costumbres, ni nada. Entonces su comunidad era sumamente importante, pero Jesús dice que él tiene que ser más importante incluso que la misma familia. Hay personas hoy en día en la Asia, en el Medio Oriente, que por seguir a Jesús sufren la ira de su propia familia. Hay personas que por su propio padre o tal vez aún más por su tío, por su hermano, han sufrido abusos o hasta han fallecido, han martirizado porque han escogido seguir a Cristo. Y para ellos eso es apartarse de su comunidad y dar vergüenza a su comunidad. Entonces tienen que tomar venganza contra esa persona, porque si no, queda la vergüenza de tener a alguien que se ha apartado de su comunidad. Comparto todo esto para ir pensando cómo es la comunidad, la familia a que pertenecemos ahora. ¿Cómo se llama esa familia? Iglesia, iglesia. Y habla de la iglesia universal, en toda parte, todos los que creen en Jesucristo, pero también debería ser así la iglesia local. Deberíamos ser así, deberíamos empezar a sentirnos más como familia, más como comunidad y jugar el papel que Dios nos ha dado. Ya no somos solteros, ¿verdad? Ya no somos huérfanos tampoco. Entonces, tenemos una nueva identidad y somos llamados a algo increíble. En un momento climático de la historia, la restauración que empezó Jesucristo, y ya es tiempo de sentirnos e identificarnos como comunidad, como pueblo, como iglesia, pero no es suficiente sentirse así. No es suficiente la identificación, sino que nos llama iglesia y sacerdocio, no solamente por título, sino que lleva una responsabilidad. Y así llegamos a nuestro último punto. Bueno, esta pantalla creo que era para un poco, sí, está para uno en un momento, pero lo dejo. ¿Cuál es el propósito, según versículo 9, por lo cual Dios nos ha llamado linaje, escogido, real, sacerdocio, etcétera? ¿Cuál es el propósito? Exacto. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En lo simple es glorificar al Dios que nos ha salvado, ¿verdad? Porque la meta final de la iglesia no es la misma iglesia. La meta final no somos nosotros.
No es que los humanos vivan simplemente para siempre. Eso es bueno, es importante, es el deseo de Dios, pero no es la meta final. La meta final es Dios, para que anuncien sus virtudes. La meta final es que Dios sea conocido y glorificado. Entonces, eso es parecido a lo que hemos visto en versículo 5, que cuando menciona la función del sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese privilegio de adorar en la presencia de Dios que Adán y Eva perdieron para disfrutar de su gloria y de adoración del Dios verdadero. Ese privilegio que tuvieron solamente los más selectos sacerdocios de Israel, pero ahora se aplica a todo el que cree en Jesucristo. Eso es lo que ahora sí, lo que menciona en los Salmos, Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y también Salmo 96:2 y 3. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Es importante cuando pensamos en la misión, normalmente pensamos en qué actividad cuando hablamos de misiones. Correcto, predicar el evangelio. ¿Con qué propósito predicamos el evangelio? Para que las personas tengan vida eterna, ¿verdad? Pero eso no es la meta final. Es la meta, sí, pero el propósito no termina con las personas, termina con Dios. Y es importante que empezamos a pensar en el evangelismo y en las misiones, no basado solamente en las personas que necesitan del evangelio, sino en el Dios que es digno de que esas personas le adoran y disfruten de su gloria para siempre, ¿verdad? Entonces es importante empezar a pensar así de nuestra responsabilidad y nuestra misión. Eso también corresponde muy bien a lo que hemos visto de la imagen del templo. El templo representaba la presencia, la gloria de Dios en Israel y también delante de las naciones. El lugar para ir si querías conocer al Dios verdadero. Y los sacerdotes del templo representaban a Dios, como mencioné. Adoraron en su presencia, salían para enseñar al pueblo de Dios y para bendecir al pueblo en el nombre del Dios verdadero, de Yahweh, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Pero ¿dónde está el templo hoy en día? Cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo, ¿quiénes son los sacerdotes? Las curas, los pastores. No solamente ellos, ¿verdad? Sino que todos nosotros, toda la iglesia. Entonces, ¿cómo va a conocer hoy en día el mundo al Dios verdadero? Por medio de nosotros, a través de la iglesia, a medida que obedezcamos la gran comisión que nos dio Jesucristo. Y obviamente no estoy hablando del templo, del edificio, sino de las personas. Todos nosotros somos templo, todos nosotros tenemos esa misión. Entonces tenemos la maravillosa responsabilidad y privilegio de representar la gloria de Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí está una cosa tremenda que puedo observar. A medida que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, Él sigue llamando a más personas de las tinieblas a su luz admirable. Él es quien llama, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien opera en los corazones, pero a nosotros nos ha entregado la misión de anunciar, de predicar el Evangelio.
Y su obra que Él hace, quiere hacer por medio de tú, pero no es individual, no debe ser, no debe ser individualista por medio de ustedes, la iglesia. Dios quiere usar a nosotros en su misión. Ahora sí, repasamos y terminamos con un poco de aplicación. Hemos visto la nueva vida. Si vienes a Cristo y recibes la salvación por la fe, gloria a Dios, pero no has llegado a la meta final. Debes crecer por medio de la palabra de Dios y aprender a vivir por Él y para Él, ¿verdad? Pero no es suficiente que lo hagas solo, sino que Dios te ha colocado en una nueva comunidad, como parte del edificio que está construyendo para crecer como parte del cuerpo de Cristo, el templo de su espíritu. Pero no es suficiente simplemente sentarte y ser parte de la iglesia, sino que nos ha llamado así a una misión. Hay un propósito para glorificar a Dios principalmente delante del mundo, para que más personas encuentren en Jesús la restauración y la vida eterna y puedan adorar también a nuestro Dios. Pero no quiero terminar sin pensar en algo muy práctico para aplicar eso. Y tengo dos puntos. Y eso sí es un poco más individual. Quiero que cada uno piensa en algo que podrías hacer para ver y tratar a la iglesia más como tu comunidad. Tal vez eso sería invitar a una familia o a un joven, una pareja para la casa, para almorzar juntos o cenar juntos o simplemente avanzar un proyecto, relajarse, pero animándose unos a otros, tratándose como familia, ¿verdad? O tal vez, no sé si hay culto de oración acá. ¿Hay culto de oración? Tal vez asistir por primera vez a ese culto. O tal vez siempre asistes, pero esa vez asiste pensando en ese grupo como tu familia, escuchando las peticiones, no simplemente como, ok, voy a agregarlo a mi lista para orar por tal persona, sino es mi familia y yo quiero conocer cómo están y orar por ellos y sufrir lo que están sufriendo y gozar por lo que están gozándose. Y segundo punto, piensa ahorita en alguien a la cual podrías anunciar las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Alguien que necesita, que todavía tal vez está viviendo en la oscuridad. Me hice pensar, oré por un ejemplo de eso y Dios me acordó de una página web donde habla de Juan Piper, es un pastor en los Estados que estaba hablando de cómo conocía a su vecino, siempre saludaba a su vecino, pero Dios está poniendo eso en su corazón que tenía que hablar del evangelio. Y por ser pastor, no hizo más fácil para él acercarse a su vecino y compartir el evangelio. Es lo interesante. Entonces, un día después de mucha oración, Dios hablando en su corazón, determinando que tiene que hacer algo, sacó una hoja de papel y escribió la pregunta, ¿cuánto vale Jesús? Y escribió su respuesta, Jesús prefería tenerte como mi Salvador y mi líder, mi rey, que tener a mi salud, a mis hijos, a mi esposa o preservar a mi propia vida. Eres más valioso para mí que todo lo que tengo, toda amistad que aprecio, todas las actividades que disfruto y todos mis planes para el futuro. Y después escribió, ¿por qué vale tanto Jesucristo? Y escribió sus tres respuestas y en breve son más o menos así. Primero, Jesús no podría tener la paz con Dios sin ti. Y segundo, sin ti mi vida no tendría destino ni significado. Y tercero, sin ti Jesús tendría que temer la muerte y la eternidad. Y básicamente dentro de esa respuesta escribió el mensaje del Evangelio. Después salió, compró una Biblia, compró un libro cristiano y lo envolvió para presentarlo.
y escribió y incluyó una copia de lo que había escribido y lo presentó, se acercó, tocó la puerta de su vecino y lo presentó a su vecino y dice, quiero que sepas quién es Jesús para mí y tanto me gustaría que tú también conozcas a Jesucristo. Y otra vez digo, por ser pastor no fue más fácil. Y por ser pastor no es más su tarea que lo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tal vez usted tiene un vecino o alguien que no has conocido bien o que conoces, pero podrías mencionar cuánto vale Jesús para ti y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Terminamos con oración. Gracias, Dios, por llamarnos a tu luz, por llamarnos a tu pueblo y darnos la responsabilidad y el privilegio de ser tu sacerdocio y tu templo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir como así, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.